pruebas PISA son unos exámenes, unas evaluaciones que se realizan cada 4 años en promedio entre los diversos países que aceptan la participación. O sea que la organización, que es la OCDE, situada en Francia, es la que dice, por ejemplo, usted quiere participar como país para evaluar los conocimientos en matemática, lectura y ciencias. Entonces, en este caso, en el año 2022, el año pasado fue la última evaluación y participaron 81 países alrededor de los continentes del mundo. Y es así como fuimos participando y tuvimos justamente ayer los resultados salieron ya de forma pública y lastimosamente quedamos en el número 80 de los 81 países participantes. Bueno, eso es realmente no es una buena noticia. Pero vos sabés que, Gabriel, y solemos hablar también contigo aquí en el programa, mucho de lo que pasa hoy en educación en realidad no nos sorprende. Porque Para nada. obviamente el sistema educativo que tenemos no es bueno y sus frutos se notan precisamente cuando vemos, por ejemplo, a nuestro dirigente ahí en el poder del gobierno, ¿verdad? De manera que nosotros aquí lo que tenemos que hacer es ofrecer una mirada diferente. Pero como solemos también insistir acá, para ofrecer una mirada diferente primero tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Y qué tenemos en nuestro país hoy en día con relación al informe PISA, Gabriel. Con relación al informe PISA, por ejemplo, en el área de lectura, tenemos que los alumnos pueden leer, pero sin embargo no saben lo que leen. Tenemos acá el resultado que el 65% de los alumnos tienen ese bajo rendimiento en comparación al promedio de la OCDE, que es el 26%. Entonces, de cada 10 estudiantes, estamos hablando que 7 de ellos están debajo de ese nivel mínimo para poder comprender lo que uno lee y tener esa comprensión lectora, que es lo que tanto se persigue hoy en día y que está en peligro de extinción entre nuestros niños y educandos. Qué interesante ese tema. Ahora, una pregunta allí, Sí. como para amenizar nomás y para que la gente que nos está viendo y escuchando también por radio y televisión pueda un poco aterrizar. Estamos hablando de colegios, de escuelas, ¿verdad? ¿Cuál sería el grupo etario acá, Gabriel? Las pruebas PISA se realizan a estudiantes de aproximadamente 15 años de edad que están terminando el ciclo escolar básico y que están a puertas de entrar a la educación secundaria e incluso también al área laboral. Entonces, Perfecto. toda la educación básica fundamental es lo que se evalúa para ver la capacidad que tiene el alumno para poder sobrellevar las situaciones reales de la vida, del día a día. Ya, perfecto. Eso es un buen dato como para situarnos un poco. Entonces tenemos que el primer informe ya dice que de luego, como dijiste, estamos penúltimos a nivel Penúltimos. mundial. A nivel mundial, Eso, exactamente. eso realmente, bueno, sabíamos, pero hay que ser sinceros. Nosotros tenemos que aprender a saber sobrellevar, pero cambiar esta situación. Esto que vos estás comentando aquí, informando, Gabriel, nos dice que algo está mal. ¿Y qué otras cosas no estamos tan bien por lo que estoy viendo, Gabriel? También el área de ciencias, por ejemplo, estamos por debajo del mínimo esperado de un 71%. Es decir, nuevamente, cada 7 de 10 estudiantes no saben explicar, por ejemplo, condiciones o situaciones científicas del día a día. Por ejemplo, qué es el granizo, qué es un tornado. O sea, eventos y situaciones del día a día desde una formación científica, con un aval científico, explicarlo con palabras técnicas. Totalmente. Qué bueno, qué interesante. Entonces estamos hablando me dijiste, 3 asignaturas. 3 asignaturas: matemática, Matemática, ciencias y lectura. En lectura. lectura y ciencias, 7 de cada 10 niños no están capacitados para el mínimo, para el promedio a nivel mundial A nivel que se mundial. recuperó de los datos. Y en matemática tenemos que el 85% de los estudiantes obtuvo bajo rendimiento, es decir, 9 de cada 10 alumnos no pueden ni siquiera afrontar, ni siquiera interpretar y poder dar una solución efectiva para la problemática que se está planteando en el ejercicio. Totalmente. Vos sabés que estaba mirando hace poco un programa argentino donde la situación, vos sabés que no es muy diferente a la que nosotros tenemos.
para nada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la educación argentina fue muy buena, hoy en día precisamente por la influencia, por eso es muy importante esta cuestión, Gabriel, y para la audiencia, ¿verdad? Como la influencia política, la influencia del gobierno, la falta de competencia, la falta de autonomía en el sistema educativo va horadando, va erosionando. Y esa Argentina que tenía una buena educación hasta hace 40, 50 años atrás también, hoy está sufriendo un grave deterioro. Pero me preocupa lo de Paraguay realmente, y esto se corresponde con el analfabetismo funcional que tenemos en nuestro país. Demasiada gente, prácticamente si vamos a hacer un promedio, de cada 10 7 prácticamente de nuestros compatriotas podrán quizás leer, escribir, pero no tienen un manejo interpretativo, no manejan abstracciones, que como lo sería, por ejemplo, explicar los fenómenos, como bien dijiste, atmosféricos o cuestiones que hacen a las matemáticas. Efectivamente. No, y justamente tenemos acá un gráfico donde muestra un poco, da una especie de resultado a nivel latinoamericano. Y tenemos acá que en primer lugar se encuentra Chile con 412 puntos. Y a nivel mundial salió en nivel 52. Por ejemplo, el caso de Argentina que habías nombrado cuando era un poco más fundamentada en las ideas de la libertad, que tenía Totalmente. buena educación, Así mismo. bajó al puesto 66 de 81. Hizo apenas 378 puntos. Paraguay hizo 373. O sea que solo 5 puntos más que Paraguay hizo Argentina, por Totalmente. ejemplo. Y Argentina estaba, amiguite, 378 puntos, puesto 66 de 81. de 81. O sea que está de la mitad para abajo. Una caída estrepitosa. Efectivamente. Ya. Qué interesante, porque esto se puede justamente deducir, en primer lugar, que de hecho estamos mal. Estamos mal. Así que este es un informe que estás mostrando aquí, Gabriel, y que te agradecemos mucho que estés compartiendo con nosotros, porque nosotros no podemos dejar de lado la importancia que tiene la educación. La educación hoy en día también es un factor de producción, pero no cualquier educación, la educación de la libertad, que justamente habíamos mencionado. ¿Qué más tenemos, Gabriel? Tenemos lo siguiente. Tenemos que los países allá por Finlandia, tenemos Suiza, lo que es también algunas provincias de China como Hong Kong, Macao, Taipei y Singapur son los que están liderando lo que sería estos resultados y que han hecho realmente fabulosos resultados. Pero antes de pasar a ese lugar, me gustaría también compartir lo siguiente. Sí, sí, adelante. Hay un gráfico donde muestra que esta evaluación nos indica que podemos comparar los conocimientos con años de escolaridad. ¿A qué me refiero con esto? Está el promedio mínimo que estableció según los altos y bajos resultados esta organización que es la OCDE. Y luego, a través de los puntajes, dio una especie de escala con respecto a los años de escolaridad. ¿Y qué sucede? Que los chicos de 15 años de estos países que hablé, allá hacia la región de finalizando Europa, los países nórdicos, ¿verdad? Y eslovacos, escandinavos, perdón, Sí. son los que tienen entre 3 a 5 años superiores de escolaridad. ¿A qué me refiero con esto? Que chicos de 15 años tienen la capacidad y la mentalidad de afrontar situaciones problemáticas que adolescentes o jóvenes de 20 años ya están capacitados para hacer. O sea que hay una especie de adelanto con respecto a la mentalidad y la preparación. Y en cambio en Latinoamérica, por ejemplo, Paraguay tiene un atraso de 7 años escolares. O sea que chicos de 15 años recién están pudiendo dominar o tener una especie de buenas... se puede desenvolver bien, vamos a decirle, en aspectos de 7 años antes. O sea que chicos de 9 y 10 años tienen la misma capacidad de los chicos de 15 años. Totalmente. A la pucha. Esto es realmente importantísimo, pero para no caer, digamos, en una suerte de pesimismo, ¿verdad? Y tener que tirarnos casi por el piso acá. Nosotros pues tenemos que tener una mirada optimista. Por eso es muy importante y realmente celebro aquí tu presencia, Gabriel, porque vos estás con datos obtenidos a través de tus investigaciones, ¿verdad? El tema educativo, el informe PISA, que a propósito, por cierto,
Aquí, acá hay algunos que probablemente quieran de alguna manera decir ahora, no, hay que mejorar. Aquí hay que también señalar a los culpables, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar después, porque esto que estamos contando acá tiene una influencia, pero notable, sobre lo que se denomina la ciudadanía responsable. Nosotros no vamos a tener ciudadanos responsables, ciudadanos que realmente desconfíen del poder del gobierno y que sean personas realmente íntegras, ¿verdad? Si no tenemos una base educativa como la que justamente aquí Gabriel nos está mostrando, y que por lo visto hay países que tienen un nivel altísimo, donde obviamente prácticamente nuestro retraso de 7 8 años hace que indudablemente nosotros acá tengamos que tomar un poco al toro por las astas. Efectivamente. Y bueno, yo creo que justamente sobre el tema de quiénes son los responsables, quiénes son los culpables, creo que hay un gran abanico de personas y de entidades a quienes podemos responsabilizar justamente. Tristemente, no puedo decir que es solamente culpa del Ministerio de Educación, aunque me No, gustaría sin que duda, fuese sin duda. solamente Yo creo que temas es, políticos. pero no es solamente, ¿verdad? Tenés No es razón. solamente, sino que también tenemos aquí lo que es el sistema de cómo los docentes encaran en clases las distintas materias, y también el tema de los padres. Había leído durante la investigación, no lo puse aquí para poder decirlo con los números exactos, pero comparando los países allá de Europa con los de acá, los padres, por ejemplo, demuestran mucho más interés y preguntan y se acercan tanto a los niños como a las instituciones educativas sobre cómo les está yendo a sus niños y si hay un refuerzo, alguna intervención que ellos pueden hacer como padres, como tutores, como la patria potestad que tienen sobre sus niños para poder impulsar y mejorar, estimular y ser como que la extensión de la escuela dentro de la casa. Y eso, por ejemplo, aquí en Paraguay prácticamente no existe. Yo, por ejemplo, me estoy desempeñando como docente en un colegio privado. Sí, sí, sí. Y varias veces envié informes por medio de la plataforma de que el chico anda distraído, de que no se enfoca en lo que es la clase, se le llama la atención y no hay una respuesta. Entonces ahí ya tiene que intervenir el padre. Porque Totalmente. es el que mismo, tiene así patria tiene que ser. potestad. Por Y eso es lo que supuesto. no tenemos en la cultura paraguaya, lastimosamente. O sea que podemos decir también que el culpable son los padres de No, estos sin duda. pésimos resultados. Bueno, yo te agregaría ahí, Gabriel, ciertamente los padres muestran también esa suerte de desinterés, pero hay que ver un poco el contexto social. Yo no justifico el desinterés, desde luego, pero hay que entender todos los cambios que se han venido desarrollando ahora, donde prácticamente la madre ya no está muchas veces solamente en la casa, sino que sale a trabajar. Y muchas veces incluso, ¿verdad? Ya no tenemos lo que se llama un patriarcado, sino que un matriarcado, donde la madre es la cabeza de la familia y obviamente tiene que también salir a trabajar. Genera estas situaciones. Ahora, indudablemente que el mayor interés siempre debe ser el niño, la niña, para que a través de la familia, el interés de la familia pueda propiciarse una mejor educación. Pero el tema acá de fondo es el que tenemos que señalar. Aquí el culpable directo de este sistema es lamentablemente una educación estatizada, gobernada por gente que lamentablemente, en lugar de tener incentivos por ser mejores docentes, están totalmente radiados por un sistema político partidario que, en lugar de precisamente hacer una mejor educación, lo que tenemos es personas que al final y al cabo terminan el colegio y ni siquiera saben lo que van a seguir. Es decir, ni tan siquiera a los jóvenes de 16, 17, 18 años se le dice, mira, tu tendencia es las ciencias sociales o las ciencias fácticas, por ejemplo. Efectivamente, entrando un poco como en lo que habías dicho, quisiera escalar ahora de los padres a los docentes, por ejemplo. Como usted bien dicho, no hay un sistema de competitividad como el que hay, por ejemplo, en los países de Finlandia, Estonia o Singapur, donde los docentes tienen la libertad de elegir qué currícula implementar, qué currícula no implementar. Ahí entraste en un tema, pero sensacional, la libertad de elegir también en la educación. Pero vamos a volver a tocar este tema, Gabriel, en un minuto. No se vayan. Estamos ya en el segundo bloque del área de entrevista, aquí con Gabriel Coronel,
Estamos hablando sobre, fuera de micrófono, fuera de cámaras, sobre la libertad de elegir. Ustedes saben que la libertad de elegir es uno de los sustratos de la filosofía de la libertad. No significa libertinaje nuevamente. Eso para la gente que de repente me suele preguntar, usted habla mucho de libertad. Bueno, hablo de libertad porque la otra cara de la libertad es la responsabilidad. Lo que sí decimos es que también, como va a explicar aquí justamente Gabriel, nuestro invitado, también, así como en la economía, también en la educación es importante la libertad de elegir. Y vamos a ver, por ejemplo, que aquí, en segundos nomás, cuando le dé la palabra a Gabriel, él va a derribar un mito, ¿verdad? Que crece mucho acá en nuestro país, cada vez más y cada vez que se toca y se habla del presupuesto público. A ver, ¿cómo es eso, Gabriel? Sí, comparando justamente los resultados de las pruebas PISA y lo que es la gestión pública que hacen estos países, es que tenemos que Paraguay invierte aproximadamente un 3,6% del PIB en la educación. En tanto, el país número uno en educación, que es Singapur, tan solo invierte el 2,4% de Ahí su está, PIB. ahí está. Esto, señores, es sencillamente la prueba, la comprobación de que no está relacionado el gasto en dinero, en presupuesto, en educación con la calidad de la educación. Así que todas estas personas que dicen que hay que cargar con más este gasto ahí a educación hasta incluso llegar hasta el 7% del Producto Interno Bruto, no es cierto. No es cierto porque la educación tiene otros elementos que no pueden estar dispensados en este caso y controlados directamente desde y por el Estado. La educación no puede ser obra del Estado. El Estado en todo caso puede ser un facilitador en muchas cosas, desde luego. Pero así como está diciendo Gabriel, la diferencia es sustancial. El primer país con la mejor calidad educativa para nuestros niños, para nuestros jóvenes, es precisamente este país. Singapur, exactamente. Singapur, te puedes imaginar, que de paso es uno de los países con más altos índices en precisamente en el percentil de lo que se llama la libertad económica. O sea que libertad económica y libertad educativa Van de la están mano. totalmente relacionados. Eso puede explicar un poco, Efectivamente. Gabriel. Claro, efectivamente, porque ¿qué es el modelo de Singapur? ¿Cuál es lo que ellos están desarrollando? Es el sistema educativo descentralizado. Esa es la carátula con la cual uno Excelente. encuentra dentro de su Ministerio de Educación. Cada gobernador es el encargado, así como en Finlandia y Estonia, de verificar que cada niño pueda tener ese acceso a las instituciones educativas, pero no es el Estado quien dicta qué estudiar, cómo estudiar, cuánto estudiar, ni cómo hacerlo. Son los docentes y la escuela, según su programa y enfoque, los que tienen total y absoluta flexibilidad y libertad para poder indicar qué currícula tomar, qué modelo educativo tomar y qué es lo que más le conviene a cada niño según su situación y contexto de coeficiente intelectual, como así también su capacidad de aprendizaje, porque cabe destacar que a medida que más avanzamos hay niños que tienen unos problemas para acceder a la educación, ya sea por motivos genéticos o psicológicos, que se encarga justamente la psicopedagogía en Totalmente. analizar y poder dar un resultado. Por ejemplo, un niño autista, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, o Que con son, síndrome de tienen Down. que tengan síndrome de Down, ¿verdad? Claro, Los niños autistas, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen un índice de inteligencia superior, incluso muchas veces, ¿verdad? Necesitan de otro tipo de incentivos para que ellos puedan hacer fluir esa capacidad, porque si no, pues quedan relegados. Y eso es una lástima, porque siendo una persona tan inteligente, ¿verdad? Lamentablemente queda prácticamente desplazado y finalmente en lugar de terminar incluso su propio colegio no lo termina. efectivamente. Entonces, nuevamente, los países que están punteros, que están en Mm, primer lugar de educación, son los que tienen una educación descentralizada y que apuntan hacia la libertad. ujú, Y otro dato también muy interesante que no me gustaría olvidar es ujú, que, por ejemplo, no recuerdo si era Estonia o Finlandia, en la educación primaria de primero a noveno grado solo estudian
4 horas al día. Y en educación secundaria son 5 horas. Pero no son 4 y 5 horas de corrida. Hay que también descontar los recesos y el almuerzo. O sea que están Totalmente. estudiando entre 3 a 4 horas al día nada más. Y tienen más horas de esparcimiento, más horas de juego, de deportes. Y eso es lo que vemos al contrario aquí en Paraguay. Tenemos de 8 a 10 horas de estudio. Yo soy egresado del Colegio Técnico Nacional y estaba hasta 10 a 12 horas al día Sí, allá sí. estudiando. Y bueno, tenemos una gigantesca diferencia entre lo que es Paraguay y Singapur. Estamos hablando del último Totalmente. peldaño a la cima de esta Sí, sí. pirámide de resultados. Totalmente. Y antes de ir a hacer un comentario sobre lo que vos estás diciendo, Gabriel, citemos, porque tenemos a los que están en los top, ¿verdad? Así, five, vamos a decir, los primeros Ujú. 5. Los mejores sistemas educativos están en Singapur, Singapur, Estonia, Estonia, Finlandia, Suiza y algunas provincias que son zonas sí, francas de China, como Corea por del Sur ejemplo también Hong puede ser. Kong, Corea y Ah, Japón, exactamente. Suiza, Países Bajos, Canadá, esos sí, son sí, uno de los top 10 sí, países sí, que están en el mejor lugar de educación. exactamente. ¿Qué quiere decir esto, señores? Apreciados y estimados televidentes. El sistema educativo centralizado conspira contra la buena educación. Cuando Gabriel está hablando de la descentralización y que el Estado no se entromete en las cuestiones que hace a los programas de estudios, a la expresión malla curricular, a las horas cátedras, a todo lo relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje, la responsabilidad recae sobre los docentes y los padres de familia, porque son ellos los que están más interesados precisamente en que, desde luego, los niños, los jóvenes, adquieran habilidades y conocimientos para así de esa manera salir airosos en sus diversas actividades. Así que este modelo que nosotros tenemos es un modelo contrario a la buena educación, lo que hoy tenemos en el Paraguay. Bueno, pero no es que nosotros lo digamos, Gabriel, ¿verdad? Los informes donde nosotros estamos penúltimo a nivel mundial prueban. O sea, no se puede pues estar contra la prueba, ¿verdad? Es como el agua. Si el agua hierve a los 100 grados, y eso ya es una suerte de sí, de consenso, donde sabemos perfectamente que el agua hierve, digamos, a los 100 grados. Nadie puede estar diciendo, no, el agua en realidad hierve a los 40 grados. Bueno, según Karl Popper estamos expuestos al proceso de falsación, ¿verdad? Es capaz que de repente alguna vez el agua hierva a los 40 grados, pero hasta ahora hierve a los 100 grados. Claro, eso depende de la presión atmosférica también. Depende, claro, porque de acuerdo a la altura, etcétera, eso Efectivamente. tiene pequeñas modificaciones, pero digamos que es algo concreto. Es lo mismo que decir 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? Claro. Solamente hay gente que obviamente quiere cambiarlo todo, pero a mí lo que me preocupa, Gabriel, es lo que hoy tenemos y lo que no tenemos en el Paraguay es una propuesta diferente. Nosotros aquí en el programa creo que somos los únicos que venimos insistiendo, hablando, profundizando y proponiendo, así como en tu visita aquí, sobre una educación diferente, basada, desde luego, en principios y valores, pero donde el Estado tiene que salir. Hay alguien ahí en la tarima que se subió ahí para actuar, ¿verdad? Que no debe estar. Hay un actor indeseable allí. No porque el Estado nosotros querramos hacerlo desaparecer, sino porque el Estado en todo caso que se encargue exclusivamente de la seguridad, pero no de la educación. Totalmente. Y un ejemplo que va a fulminar por completo la gente, yo sé que estarán diciendo, bueno, Estonia, Finlandia, Singapur es otra cultura, es otro lado Mm. del mundo, está en otro continente y no se Sí, puede sí, sí. aplicar ni por Ah, asomo la sí. realidad aquí. Bueno, yo por ejemplo me estoy desempeñando como profesor de robótica en un Ujú, colegio privado ujú. y usted sabe que somos nosotros uno de los países más galardonados a nivel mundial Totalmente, en es cierto. mundiales en el área de la robótica. Y usted sabe Mm. cuál es, coincidentemente, por no decir la única materia que el MEC no regula, la única disciplina, vamos a decirle una de las pocas que no regula, es la robótica. No, no, no diga fuerte, Gabriel. No diga. Es la Ahí robótica. a un burócrata estará anotando ahí en el programa a paso firme, RCC, escuché y voy a investigar. Entonces, por eso van a regular. Y al regular van a destruir todo.
O Usted, sea, no vaya a mostrar lo bueno que se está haciendo. si usted tiene memoria, si me puede indicar que usted tiene más edad y experiencia, ¿no? En el vasto recorrido educativo de Paraguay. ¿Alguna de usted recuerda que hayamos sido campeones en matemáticas, en No, no, ciencias, no. en castellano? Pero eso que vos estás contando es realmente un motivo de orgullo. Obviamente, Efectivamente, especialmente para las personas directamente, los jóvenes, ¿verdad? es un Pero orgullo. un motivo de orgullo para el país. Y no solamente es un orgullo, es la prueba fulminante, como había dicho, implacable de que la educación descentralizada es infinitas veces mejor que una educación centralizada y burocratizada. Totalmente, totalmente. A las pruebas nos remitimos. Las Efectivamente. pruebas a nivel internacional muestran absolutamente que eso es lo que está ocurriendo y siempre de hecho luego ocurrió. Las mejores escuelas, las mejores instituciones siempre tuvieron ese componente de libertad de elegir. Y ahora con lo que estás mencionando, que no voy a decir a voz muy fuerte, ¿verdad? El tema de robótica, ¿verdad? Por ejemplo, en Paraguay, que no está regulado y en la que tenemos premiaciones internacionales y donde, por lo visto, por ejemplo, vos te imaginas, un joven como vos que esté enseñando robótica es un motivo de orgullo para todos nosotros, Gabriel. Y te felicito realmente porque estas son las cosas que nosotros tenemos que mostrar al mundo, pero no para regularlo y precisamente achacarlo y finalmente desplazarlo. Al contrario, tenemos que hacer que esto se expanda, no solamente a robótica, sino a todas las demás asignaturas. Efectivamente, y justamente entrando en esta área ya una especie de sugerencia que quiero compartir Ujú, para poder justamente salir de de este vacío en el que estamos en educación, es una metodología que estamos aplicando en el Centro Educativo Los Laureles y ujú. algunos colegios privados y academias particulares también, es la Sí. metodología STEAM. A ver, Quisiera decir una breve explicación sobre eso. perfecto, adelante. La metodología STEAM es un acrónimo, tiene 5 letras inglesas que hace referencia en español a ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Esas son Ujú, las 5 letras que componen la metodología. ¿Y de qué se trata? Se trata de una educación que está basada por resolución de problemas y de realización de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Juntamos profesores de ciencias, matemática, artes, ciencias y tecnología y hacemos un proyecto. Por ejemplo, un telescopio. ¿Y qué es lo que hacemos con ese telescopio? Bueno, le decimos al alumno, mira, acá tenés esta fuente de información, tenés esto es la óptica geométrica, la óptica física, la luz hace esto, la imagen se cambia así, se aumenta, se totalmente, achica. Entonces el alumno, ¿qué es lo que hace? Agarra interés y entonces él investiga por su cuenta y el docente entonces abarca un rol ya más bien de guía y de totalmente. acceso a la información, un Qué bien, facilitador. Y muy luego, ¿qué bien. es lo que hace? Hace ya algo práctico, Ujú, hace un proyecto que ya es real, no es algo abstracto, que ese es el problema que también puedo denotar en ujú, nuestra educación, es muy abstracta, no es ujú, algo tangible, no es algo concreto y al ujú. alumno le cuesta imaginar Claro, en la se mente aburre. y se aburre, entonces pierde el foco. En cambio, en esto está totalmente enchufado, como se dice vulgarmente, está totalmente en el hilo del asunto Ujú, y luego acaba haciendo algo real y puede vencer los obstáculos que se presentan. Entonces el alumno ahí tiene la potestad y el poder de decir ujú, qué aprendo, qué no aprendo. Cómo aprendo, cómo no aprendo. Y esa flexibilidad, esa libertad de ujú. poder acceder y procesar la información es lo que a esta metodología, que por cierto se practican en esos países que donde estoy mencionando, son los que traen estos magníficos resultados de que el alumno, no importa la edad, no importa el coeficiente intelectual, no importa sus capacidades, puede llegar a grandes y magníficos resultados. Pero extraordinario. Mira, esto realmente hace de que uno tenga más ganas de seguir predicando la filosofía de la libertad. Porque si hay un ejemplo, la gente pues a veces me suele preguntar, Gabriel, este, ¿podría dar más ejemplos sobre los resultados, los efectos de lo que usted habla, de lo que usted habla sobre la filosofía de la libertad? Porque yo instalé mucho ese término acá en Paraguay, filosofía de la libertad, y de luego, ¿verdad? Me parece correcto que eso se insista, ¿verdad? Y bueno, acá, señores televidentes, amigas, amigos, ustedes van a tener el resultado de la filosofía de la libertad en la educación.
y de la mano, en este caso, ¿verdad?, de un joven que está interesado en los temas educativos, que sigue ingeniería, que se llama aquí nuestro invitado Gabriel Coronel, donde nosotros como paraguayos podemos decirle al mundo que podemos hacer muchas cosas. Así que fue un gusto conversar contigo, Gabriel, en primer lugar porque sos un liberal libertario, ¿verdad? Y en segundo lugar por tu conocimiento y tu interés por este tema que hoy estuvimos abordando. Muchas gracias, señor Pavón. Gracias, nos vemos en el tema de coyuntura. Volvemos en un minuto.